Estimados, muy bienvenidos a la charla de hoy. Es un gusto saludarles y que puedan compartir con nosotros este momento, que es un contenido de salud y de bienestar para toda la familia. Ahora que ya venimos de vacaciones, que nos asoleamos, estuvimos mucho tiempo acostados o nos obligaron a cargar esas hieleras pesadas, este tema va a ser muy importante que lo escuchen y va a ser de interés para todos. Especialmente si estuvieron en esa cama soñada de la playa o de ese resort precioso o en el spa y pues eso les generó algún dolor en la espalda. Este tema va a ser muy importante para ustedes. Desde ya, por favor, reaccionen. Hay un like, un corazón, ¿verdad? Todo lo que una risa, por supuesto, todo esto nos va a servir para motivarnos y hacer un poquito más de este tipo de contenidos. Además tenemos el chat. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, todo es bienvenido y en el transcurso de esta charla, de este blog que hemos preparado de salud, vamos a estar platicando y poder responder alguna de sus interrogantes o comentarios. Con mucho gusto lo vamos a resolver en el transcurso de este tiempo. Muy bien, entremos de lleno y conozcamos este tema muy interesante. Además que es un clásico. Este es un tema muy clásico, como esos de que no pueden hacer falta nunca. Entonces es un tema que no podemos dejar pasar por alto y vamos a hablar para aquellos trabajadores que tienen esas posturas fijas o esos movimientos repetitivos o levantan muchas cargas, trabajan en almacenes, logística, transportes, etcétera. Pues para ellos es este video, pero no solo para ellos, también para aquellos trabajadores que andan haciendo TikToks con la canción de Báilalo Rocky. Todos esos que están haciendo ese baile, pues que no se les vaya a pegar la canción, porque si no, pues voy a estar en problemas de copyright más adelante. Y por eso les doy la bienvenida, porque vamos a hablar acerca de las radiculopatías. Bienvenidos. En primer lugar, empecemos hablando a qué nos referimos acerca del término radiculopatías. Con palabras muy sencillas, este problema es una lesión nerviosa de una raíz nerviosa espinal o de la columna vertebral. 3 causas son comunes que provocan este tipo de lesiones, las cuales son compresión, inflamación o una lesión directa sobre la columna vertebral. El dolor y las alteraciones nerviosas suelen ser los síntomas o signos que los pacientes refieren ante este tipo de situaciones. Quisiera abordar y entrar más a profundidad para hablar acerca de las causas de las radiculopatías, y hoy vamos a aprender por lo menos unas 4 o 5 causas que son importantes que entendamos que es las radiculopatías. Si estamos hablando en primer lugar de una comprensión, y como es compresión, estamos hablando de una fuerza mecánica, una fuerza sobre otra estructura, y cuando esto sucede a nivel de la columna vertebral, entonces nosotros estamos pensando o sospechando que el paciente tiene una hernia discal o tiene un osteofito. La segunda clasificación puede relacionarse con la edad o el envejecimiento de la persona, y esta causa es degenerativa, como la artrosis o como la espondilosis, o en simples palabras es el desgaste de la vértebra y por eso comprime la raíz nerviosa. Cuando estamos hablando de un trauma o un accidente, pues es un concepto diferente, una causa diferente. Esto va a ocasionar una fractura y al perder ese sostén de la vértebra, pues eso también comprime la raíz nerviosa y puede generar una radiculopatía. Y por último tenemos 2 causas que son muy raras, pero sí sucede. Y la primera es cáncer y la segunda son infecciones. Cuando estamos hablando en primer lugar de un tumor, puede haber una compresión, puede ser por metástasis, por cualquier otro tipo de cáncer, y esto nos puede generar una radiculopatía. O cuando hay un absceso a nivel de la vértebra, entonces estamos sospechando que este absceso es la causa primordial por la cual la persona tiene una radiculopatía.
Ahora bien, para su diagnóstico y su clasificación necesitamos la ubicación anatómica de las radiculopatías, es decir, como estamos hablando de la columna vertebral, vamos a hablar de que la columna para este caso, para esta clasificación, se divide en 3 dependiendo su ubicación. En primer lugar tenemos lesiones cervicales de la C5 a la C8 y cómo podemos nosotros clasificar dependiendo de la clínica, los signos y síntomas. Por eso es bien importante que esta clasificación no la dejemos pasar por alto porque los síntomas nos van a ayudar a poder delimitar qué es lo que estamos buscando en el paciente. Cuando es una lesión de C5 o C8, nosotros vamos a sospechar que el dolor empieza a nivel del cuello, a nivel de los miembros superiores. Vamos a tener algunas parestesias o adormecimientos, o como la gente le dice vulgarmente, hormigueos en las manos. Vamos a sospechar que esa lesión está en la parte principal de las cervicales de la C5 a la C8 de la columna vertebral, la parte más superior. Cuando es a nivel torácico, que es la segunda clasificación, estamos hablando de la lesión de la T1 a la T12. El dolor se puede centrar, miren, y esto es muy raro, a nivel de las costillas sí se puede dar, pero es muy raro. Característicamente este dolor es un poco difícil de interpretar, pero el paciente lo localiza. En la mayoría de los casos es bien localizado el dolor a nivel de la espalda y estamos sospechando que puede existir una radiculopatía a nivel de las vértebras torácicas. Cuando es lumbar, entonces aquí es más complejo porque entra desde la S1, la vértebra sacra número 1, hasta la L1 y este dolor es muy frecuente. El dolor tipo ciática que empieza desde la cadera, desde la cintura y que puede llegar hasta la planta de los pies puede ser uno de los síntomas que manifiesten los pacientes para que sospechemos que tenemos una radiculopatía a nivel lumbar. En esta segunda parte quiero que conozcan a un trabajador muy querido por todos y estoy hablando nada más ni nada menos que de Pedrito Coral. Ustedes saben quién es Pedrito Coral, un don Juan, un tipo carismático, el más platicador, muy colaborador, muy servicial. Si usted conoce esta historia y lo conoce por ahí, mire, salúdemelo, pero desgraciadamente Pedrito Coral tuvo un problema de salud y lo hizo consultar a la clínica. Bueno, lo recibimos, llegó muy amable, él muy atento de esos buenos pacientes, muy colaborador, dando toda la información. Y pues fue muy raro para nosotros que Pedrito llegara a la clínica. Entonces pues nos llegó a contar toda su historia. Le hicimos el interrogatorio y nos dio sus datos. Pedrito tiene 29 años, era bastante joven, sexo masculino. Él es operador de carga y descarga en un centro de logística o en algún almacén de la compañía. Ya lleva sus 3-4 añitos trabajando en la compañía. Es un trabajador sumamente sano, no fuma, no toma, duerme bien, hace deporte, no tiene problemas para ir al baño, pero en estos últimos días ha presentado un dolor en la parte baja de la espalda y él nos está haciendo referencia a que el dolor se está yendo hasta los pies. Ya usted ya tiene el diagnóstico, ya conoce la clasificación, pero Pedrito dice que hace 2 semanas ese dolor empezó intermitentemente, pero ahora es más intenso y que ha incrementado progresivamente y ahora se ha ido hasta la pantorrilla de los pies. Es así como que fueran unas punzadas el dolor y en los últimos días ya el dolor es casi insoportable, que cuando él se hace pequeños esfuerzos, empuja cosas o carga cosas, el dolor se incrementa. Cuando camina está sintiendo un hormigueo y cuando se levanta, estás mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, él siente que ya no aguanta caminar, siente como dormida las piernas. Él dice que el dolor es tan fuerte, es tan agudo que cuando levanta cosas al otro día es mucho peor el dolor. Muy bien, él llega con el doctor de la empresa, él ya sabe, su doctor querido,
ese doctor que está ahí en las buenas y en las malas. Pues lo examinamos y nos damos cuenta que tiene una dorsiflexión, que hay una pérdida de la fuerza en su miembro inferior y que cuando se palpa la parte inferior de la espalda sospechamos que tiene mucho dolor, porque a la palpación, a la pequeña presión que se hace en la espalda baja, pues el paciente tiene dolor. El médico, pues muy acertado, sabiendo que es una lumbalgia, que probablemente estemos sospechando en una radiculopatía, le manda a hacer algunos exámenes a Pedrito. Le manda a hacer una resonancia magnética lumbar que evidencia una compresión a nivel de la L4 y L5, y el médico radiólogo la clasifica como una hernia discal. Aprendimos que esto es algo mecánico, una compresión de la raíz nerviosa a nivel de la L5 y L4. Él tiene una compresión a nivel, una hernia discal, por lo cual se le da el diagnóstico de una radiculopatía. Ya conocimos la historia de Pedrito, sabemos su diagnóstico, pero antes de darte el tratamiento de Pedrito, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente, y si me pueden contestar ahí en el chat, por favor, compartamos entre todos ahí y comentemos. ¿Será que el caso de Pedrito se pudo prevenir? ¿Se pudo hacer algo más para poder cuidar la espalda de Pedrito? ¿Qué pudo haber hecho él para que esto no sucediera en sus actividades laborales? Muy bien, sí se pudo haber prevenido, y es lo que más quiero enfocar en esta oportunidad. Prestemos atención a los siguientes consejos para evitar que esto siga sucediendo, porque estas historias se repiten en muchos lugares, en muchos pacientes. No importa si es una empresa de primer mundo, una empresa sin mayor materia de prevención de riesgos. Esto sucede en cualquier tipo de lugares, y no solo en el trabajo, puede suceder también en nuestros hogares. Hay objetos pesados, a veces hacemos, por ejemplo, nos cambiamos de casa, hacemos una mudanza, o estamos, por ejemplo, ahorita para Semana Santa, algunos pues se atreven a hacer algunas reparaciones, trabajos pesados en su casa, y como pues se les olvida este tipo de conceptos, puede pasar que pues uno tenga ese descuido, no tomes las medidas que sean necesarias para evitar este tipo de problemas. Nosotros queremos que esta historia no se repita, y por eso quiero darles los siguientes 5 consejos para prevenir antes de dar el tratamiento. Yo ya sé que ustedes iban con el lapicero ahí a anotar todos los medicamentos que le íbamos a dejar a Pedrito. Eso lo vamos a dejar de último. Demos los consejos. En primer lugar, es importante, anote por favor, tú que estás trabajando, estás en tu oficina, ahorita que me estás viendo, estás sentado, por favor, siéntate bien. Las piernas a 90 grados. La cabeza, los ojos hacia el monitor en una forma de 1.5 metros de distancia y a la misma distancia de los ojos. Porque si no lo hacemos de esa forma, te vas a lesionar la espalda, especialmente a nivel cervical. Que las piernas estén a 90 grados, que el soporte lumbar de tu silla tengamos la espalda bien pegada, y que evitemos sobre todo recostarnos sobre la silla o colocarla muy hasta abajo o desparramar las piernas de una forma que pueda provocarte lesiones. Así que para evitarlo, en primer lugar, debes sentarte bien. Número 2, al momento de levantar objetos, lo único que tienes que utilizar son las rodillas. Tus brazos y rodillas son las palancas perfectas que tiene el cuerpo para poder levantar cargas, no la espalda. No agacharse, porque esto va a provocar que a nivel mecánico pierdas la fuerza de tu columna vertebral, y esto pueda generarte una radiculopatía. Para eso están las rodillas, para eso están tus brazos, y tú puedes hacer excelente palanca. Utiliza tu equipo de protección personal, específicamente si vas a levantar bastantes veces. Recuerda que a nivel internacional, la OIT, las normas de salud y seguridad ocupacional, los acuerdos que ha llegado cada organización, cada país, se maneja un estándar que deben ser 50 libras máxima
de peso. Si vas a exceder ese peso o muchas veces levantarlo, utiliza una herramienta que te ayude a levantar ese peso. Mejor si es entre 2 o 3 personas, y si pueden utilizar alguna herramienta o un cinturón de seguridad, un equipo de protección personal que te pueda ayudar a levantar cargas pesadas. Si estás mucho tiempo sentado, parado, no se te olvide, este es el tercer consejo: las pausas activas, famosísimas en inglés, en portugués, en chino, donde tú quieras. Lo hace tu teléfono, lo hace tu reloj inteligente. Bueno, y si no es así tan sencillo, levántate de tu lugar de trabajo, haz otra actividad diferente que te ayude a generar movimientos, actividades físicas, y esta es una pausa activa que va a ayudar a que tu cuerpo se mantenga en movimiento y evite compresiones o sobrecarga a nivel de la columna vertebral. Las pausas activas son importantes para evitar lesiones en la espalda. Y algo que a muchos no les gusta que mencionemos, este cuarto concepto, es acerca de hacer ejercicio. Evitar el sedentarismo, la obesidad. No, mejor si no me muevo, así no me duele nada. No, ese concepto es equivocado. Debemos hacer ejercicio y eso nos ayudará a reducir las radiculopatías. Cuidado con los pesos, con exceder en pesas el peso. Cuidado también, por ejemplo, con hacer ejercicios de impacto. Tratemos de hacer cosas que pues benefician a todo el cuerpo. Por ejemplo, nadar, por ejemplo, correr, o por ejemplo podemos hacer algún deporte como básquetbol, fútbol, etcétera, que esto nos puede ayudar también a reducir este tipo de lesiones. Y la número 5, si esta información desgraciadamente llegó un poquito tarde, no te preocupes, es importante que siempre que tengas un síntoma, dolor en la espalda o algún adormecimiento en los miembros inferiores, superiores o tipo ciática, siempre consulta a tu médico. Primero consulta a tu médico, hazte un chequeo médico, que revisen, porque pues lo que mencionamos ahora, pues en la medicina no todo es regla y pueden pasar un montón de cosas. Como decimos los médicos, nada en medicina es 2 más 2 es igual a 4. Entonces tú tienes que ir con algún médico y buscar la causa del dolor, específicamente si es en la espalda, ya que esas lesiones son muy importantes y prevenirlas nos pueden evitar las complicaciones a largo plazo. Si es el caso que tú ya tienes el problema, bueno, no te preocupes, nunca es tarde. Pero es bueno que sepas cómo se puede manejar adecuadamente esta situación. Y ahora sí vamos a hablar del tratamiento. Pensemos en Pedrito, pensemos si es tu caso. Si es tu caso, por favor, ahora vamos a tener, si estuviste ahí haciendo muchos TikToks, muchos Reels, etcétera, o bailamos demasiado, levantamos algo, etcétera. Este mensaje es para aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico y que sepan cuáles son los pasos a seguir. Siempre tienen que ir acompañados del consejo médico o del criterio médico. Nunca la automedicación o agarrar tus laboratorios o agarrar tus síntomas y meterlos a una IA y que lo que ellos dicen eso tiene que ser. No hay mejor cosa que revisar, examinar. Si te das cuenta, Pedrito, con los pocos exámenes que se le hicieron, se determinó la causa rápidamente y previno las complicaciones. Entonces vamos a hablar de los 4 ejes para el tratamiento en caso de tener una radiculopatía. En primer lugar es quitar el famoso reposo relativo, es quitar el insulto o la causa mecánica que está generando la lesión. Por ejemplo, si hay muchos movimientos repetitivos o estamos levantando cargas pesadas, tenemos que reducir el peso o buscar una alternativa o un control de ingeniería que nos permita levantar las cosas eficientemente sin lastimar la espalda. Empezar a utilizar las rodillas si estamos utilizando la cintura o nos agachamos completamente. Y ese es tu caso, que estás haciendo un trabajo de esta forma, entonces vas a necesitar un cambio en la forma en cómo tú trabajas. Eso es lo que se llama reposo
relativo. Muy bien. 2. Las fisioterapias. Si ya fuiste al médico y el médico recomienda hacer fisioterapias, es importante que vayas a tus sesiones. ¿Qué va a ser importante? Un programa de estiramiento y de fortalecimiento muscular va a ayudar a que mejores las lesiones a nivel de la espalda, que se agudice o que aumenten estas molestias. En tercer lugar tenemos los medicamentos. Ojo que aquí esta parte del tratamiento sí debe ser un seguimiento médico. Recuerda que algunos analgésicos, como este es un dolor a largo plazo, puede ser algo crónico, necesitarás bastantes días de tratamiento y un seguimiento robusto. Pues hay pacientes que tienen problemas renales, algunos son diabéticos, algunos pacientes tienen algunas patologías asociadas, pues se tiene que elegir el analgésico correcto. Por ejemplo, los AINES son perfectos, los relajantes musculares ayudan muchísimo, si es que ese es el caso. Y por último, los fármacos de tipo, se me olvida el nombre, neuropáticos, como la pregabalina o la gabapentina, pues este tipo de medicamentos ayudan a reducir las molestias. Y en alguno de los casos resuelve, si es inflamatorio, si es mecánico y se hacen todos los consejos anteriores. Y si tú ya dejas de cargar como lo hacías antes, te cuidas, estás haciendo ejercicio, haces tus pausas activas, vas a detener el deterioro de tu columna vertebral. Pero en este caso, pues no hicimos caso, no tomamos los medicamentos, no fuimos a las fisioterapias. O es el caso de un paciente que se detectó tardíamente el diagnóstico, o fue un accidente, por ejemplo, o ya se ve que hay varias discopatías o ya vemos una lesión. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en la parte principal que existe, por ejemplo, una fractura, una artrosis. Entonces aquí sí vas a necesitar que un neurocirujano o un especialista de columna evalúe tu caso. ¿Por qué? Porque es el último recurso, valorar si necesitas un tratamiento quirúrgico, ya que ya esta es una lesión que compromete, te puede dejar sin caminar, o podemos perder las extremidades, o puede lesionar otras estructuras a nivel nervioso, que si no se hace un procedimiento quirúrgico a tiempo, pues las complicaciones y las secuelas van a ser irreversibles y a largo plazo. Cuando existen reemplazo de vértebras, se pueden poner algunas prótesis. El cirujano va a evaluar si es necesario colocarte algún tipo de material de osteosíntesis o alguna prótesis que te pueda ayudar, o algún inmovilizador de tu espalda, para que eso, pues bajo la supervisión de él, se pueda dejar este tipo de tratamientos. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño blog. Espero que les haya gustado. Tratamos de hacerlo muy sencillo, muy simple, que los términos sean lo más sencillos posibles. Pero si te quedó una duda, algún comentario, algo no te pareció, si te quedó duda sobre algún medicamento o el tratamiento, etcétera, o el seguimiento, con mucho gusto nos puedes dejar tu comentario, tus dudas en el chat. Y si lo hacemos ahorita, y si no logramos hacerlo ahorita, pues más adelante nos pondremos en contacto contigo. Estos temas deben ser primordiales, aunque ya lo hayas escuchado o ya te han dado esa información en tu compañía, en tu empresa, no importa. Creo que esto hay que repetirlo una y otra vez, por la sencilla razón que es mucho mejor prevenir que lamentar. Las lesiones de la columna son sumamente delicadas y sus secuelas nos acompañan el resto de la vida. Así que esa es mi intención, y por eso quisiera que este mensaje te quedara en este preciso momento. Te deseo el mejor de los días y te veo en la próxima. Hasta luego.